Soy Rebecca Mitchell, tengo 34 años y construí mi negocio boutique de ropa desde cero. El verano pasado, durante la reunión familiar, revisé mi cuenta bancaria y sentí que mi corazón se detenía. Cada centavo había desaparecido. Pensé que era un error hasta que mi cuñado Kyle sonrió con suficiencia desde el otro lado de la habitación. «Lo necesitábamos más que tú», resopló, como si robar mis ahorros de toda la vida estuviera justificado. Temblando, tomé mi bolso y dije, «Entonces no te importará lo que viene a continuación». Mientras se reían, un fuerte golpe sacudió la casa. Antes de continuar con mi historia, dime desde dónde me estás viendo en los comentarios y presiona ese botón de me gusta y suscribirse si alguna vez has tenido que enfrentarte a una traición familiar. Crecer en Portland siempre fui la responsable. Mamá y papá tenían una pequeña ferretería, trabajando largas horas para darnos a mi hermana Allison y a mí una vida cómoda de clase media. Empecé a trabajar a los 14 años, ahorrando cada dólar de mis trabajos de verano, mientras Allison prefería socializar y gastar el dinero que llegara. No éramos ricos, pero teníamos suficiente, y lo más importante, mis padres nos enseñaron el valor del trabajo duro y la integridad. Después de graduarme con un título en negocios, pasé 3 años trabajando en una cadena corporativa de Milo-Metimki, retail, aprendiendo la industria desde cero. Las noches y fines de semana, desarrollaba mi plan de negocios para una boutique que mostraría ropa femenina sostenible y hecha localmente. Mis amigos pensaban que estaba loca cuando dejé mi trabajo, estable para lanzar Mitchell Designs con mis últimos $5,000 en ahorros. Los primeros 2 años fueron brutales, días de 18 horas, viviendo de ramen y reinvirtiendo cada centavo de ganancia en el negocio. Hace 5 años, la tragedia nos golpeó cuando mis padres murieron en una colisión frontal con un conductor ebrio. El dolor fue abrumador. Allison y yo lo manejamos de manera diferente. Yo me lancé al trabajo mientras ella se hundía en una depresión, abandonando la universidad y saltando entre empleos sin futuro. Cuando se liquidó la herencia de nuestros padres, cada una recibió $75,000. Yo invertí el mío en expandir mi tienda y construir una presencia en línea, finalmente viendo que el negocio ganaba tracción real. Allison conoció a Kyle Henderson hace 3 años, en un casino, de todas partes. En 6 meses estaban casados en una ceremonia lujosa que parecía estar muy por encima de sus posibilidades. Kyle trabajaba en consultoría financiera, aunque era vago con los detalles. Alto, con el cabello peinado hacia atrás y un reloj caro, que parecía un poco demasiado ostentoso, tenía una forma de dominar las conversaciones, especialmente las relacionadas con dinero. Desde nuestro primer encuentro, algo en él me puso en alerta. «El negocio de tu hermana es lindo», dijo en la recepción de la boda, girando un whisky caro en su vaso. «Pero el dinero real se hace con inversiones y activos, no vendiendo ropa a hipsters». El comentario dolió, pero lo ignoré por el bien de Allison. Intenté construir una relación con Kyle, pero con el tiempo noté patrones preocupantes. Cuando Kyle estaba cerca, Allison se volvía más callada, revisando constantemente sus reacciones antes de hablar. La hermana vibrante y con carácter que conocía parecía desvanecerse. Las llamadas entre nosotras se hicieron más cortas y menos frecuentes. Mis sospechas sobre la estabilidad financiera de Kyle se confirmaron cuando mi prima Emma mencionó haberlo visto discutir con cobradores de deudas frente a un banco local. Cuando le pregunté suavemente a Allison sobre sus finanzas, se puso a la defensiva, insistiendo que todo estaba mejor que nunca, a pesar de su comportamiento cada vez más ansioso. La casa del lago había estado en nuestra familia por generaciones, una cabaña modesta, de 3 habitaciones en las orillas del lago Asigo. Después de la muerte de nuestros padres, Allison y yo decidimos conservarla como propiedad compartida y continuar la tradición anual de la reunión familiar cada julio. Era la única vez al año cuando nuestra familia extendida, tíos, tías y primos, se juntaba para un fin de semana de recuerdos, natación y barbacoas. Ese julio en particular, llegué a la reunión con emociones encontradas. Mi negocio finalmente estaba despegando. Acababa de asegurar una ubicación privilegiada para una segunda tienda y me habían aprobado un préstamo para expansión.
Los $120.000 en mi cuenta estaban destinados al pago inicial y al inventario. Inicial. Representaban 5 años de semanas laborales de 60 horas, incontables sacrificios y el futuro que había estado construyendo. La grava crujía bajo mis neumáticos mientras llegué a la casa del lago un viernes por la tarde. La vista familiar de los cedros y las contraventanas azules me inundaron de nostalgia. El tío Robert ya estaba preparando la parrilla y la tía Patricia arreglaba flores en el porche. La prima Emma me saludó con entusiasmo desde el muelle, donde inflaba juguetes acuáticos para sus hijos. «Rebeca», llamó Emma mientras corría desde la orilla para abrazarme. «Ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo va la boutique?» «Mejor que nunca», respondí mientras abría la cajuela para sacar mi bolso de noche. «Estamos expandiéndonos a una segunda tienda en el centro. ¿Y los niños?» «Creciendo como maleza y acabándose hasta la casa», rió mientras ayudaba con mi hielera bajando la voz. «Allison y Kyle llegaron hace como 1 hora. Prepárate para lo peor». Emma puso una mueca. «Kyle no para de presumir de alguna ganancia de inversión, carro nuevo, ropa de diseñador. Es demasiado». Asentí, preparándome mentalmente. Al acercarnos a la casa, por la puerta mosquitera pude escuchar la voz retumbante de Kyle dominando la conversación, hablando de una oportunidad inmobiliaria que garantizaba duplicar el dinero de alguien. Allison me vio primero. Su rostro se iluminó por un instante antes de mirar a Kyle. Se veía más delgada que la última vez que la vi, a pesar del vestido veraniego caro y el maquillaje cuidadosamente aplicado. «Becca», me llamó usando mi apodo de la infancia mientras me daba un abrazo rápido. «Por fin llegaste». Kyle se giró y alzó su vaso de whisky en mi dirección. «Llega la emprendedora. Cuéntanos, ¿cómo va la tiendita?» «Sigo vendiendo suficientes vestidos para mantener las luces encendidas», dije con una sonrisa educada por Allison. «Estamos expandiéndonos. En realidad acabo de asegurar una segunda ubicación». «En esta economía, valiente», se rió Kyle, acercando a Allison de una manera que parecía más posesiva que cariñosa. Noté un Rolex en su muñeca que definitivamente no había visto en Navidad, y los nuevos pendientes de diamantes de Allison captaban la luz de la tarde. El tío Robert me salvó al anunciar que era hora de preparar las brochetas, y aproveché para escapar a mi habitación habitual al final del pasillo. Mientras desempacaba, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien con la repentina prosperidad de Kyle. Según Emma, lo habían despedido de su trabajo en una firma de inversiones 6 meses atrás, después de que los clientes se quejaran de mala gestión. Puse mi laptop sobre el pequeño escritorio junto a la ventana y guardé mi tableta en el cajón de la mesita de noche, haciendo una nota mental para revisar algunos correos urgentes de trabajo después de la cena. Lo que no sabía entonces era que esta sencilla reunión familiar estaba a punto de convertirse en el campo de batalla por todo por lo que había trabajado. La primera noche de nuestra reunión siguió su ritmo familiar, aunque las tensiones subyacentes hacían que el ambiente se sintiera pesado. A pesar de la conversación alegre, la tía Patricia se había lucido con su famosa ensalada de papa, dip de 7 capas y panecillos caseros que me recordaron a los Saint, veranos de la infancia. «Rebeca, cariño, cuéntanos más sobre la segunda tienda», preguntó el tío Robert mientras nos reuníamos alrededor de la gran mesa de roble. Era un director de escuela jubilado y siempre había sido el mediador familiar, navegando con habilidad las conversaciones para evitar conflictos. «Está en el distrito Pearl», expliqué sintiendo una chispa genuina de emoción a pesar de mi incomodidad. «La ubicación es perfecta, justo entre una cafetería popular y una galería de arte. Solo el flujo de personas debería duplicar nuestra clientela». «Eso debe ser caro», interrumpió Kyle. «Inmuebles comerciales en esa zona deben costar como $1.50 por pie cuadrado. Parece arriesgado». «He investigado», respondí con calma. «Los números funcionan». «Hablando de números», intervino Patricia, siempre la recolectora de chismes familiar. «Escuché que la hija de Melissa Anderson acaba de declararse en bancarrota con su tienda de ropa. Qué pena».
Estos negocios pequeños son muy vulnerables. Noté la leve sonrisa de Kyle y cómo miraba a Allison, quien observaba fijamente su cena apenas tocada. La prima Emma, bendita sea, cambió de tema. Papá, cuéntales a todos sobre tu nuevo bote de pesca. Mientras el tío Robert comenzaba una descripción detallada de su capricho de jubilado, sentí que Emma apretaba mi mano bajo la mesa en señal de solidaridad. Después de la cena, cuando todos se trasladaron a la sala para juegos de mesa y bebidas, me excusé para revisar unos correos de trabajo en mi habitación. Inmediatamente noté que algo no estaba bien. Mi laptop no estaba exactamente en la posición en la que la había dejado, estaba ligeramente girada sobre el escritorio. El cable de carga estaba conectado a un puerto USB diferente. Pequeños detalles, pero para alguien tan meticulosa con sus pertenencias, especialmente con sus dispositivos de trabajo, esas diferencias encendieron alarmas internas. Abrí la laptop y revisé el historial del navegador. No apareció nada inusual, pero eso no significaba mucho si alguien sabía cómo cubrir sus rastros. Justo cuando estaba a punto de cerrar la laptop, apareció una notificación de mi banco. Nuevo dispositivo accediendo a tu cuenta. Fruncí el ceño y entré al centro de seguridad para encontrar 3 intentos de inicio de sesión desde un dispositivo no reconocido, todos en la última hora. Los intentos habían fallado por contraseñas incorrectas, pero el momento era demasiado coincidente para ignorarlo. Cerré la laptop y decidí vigilar mis pertenencias más de cerca durante el resto del fin de semana. Tal vez estaba paranoica, pero algo no se sentía bien. Cuando regresé a la sala, Kyle presumía su nuevo reloj, haciendo alarde de cómo la luz captaba el bisel de diamantes edición limitada. Se jactaba con el tío Robert. Solo hicieron 500 en todo el mundo. Debió costar una buena fortuna. El tío Robert respondió sin parecer impresionado. Hay que gastar dinero para hacer dinero. Kyle contestó con un guiño. Tengo algunas oportunidades de inversión que harían que tu fondo de retiro pareciera cambio de bolsillo. Allison estaba un poco detrás de él, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Al verme, algo cruzó fugazmente su rostro. Culpa, preocupación. Antes de que pudiera interpretarlo, Kyle la incorporó a la conversación. Cuéntales sobre tu nuevo auto, cariño. La incitó. Y Allison describió con diligencia la SUV de lujo que habían comprado el mes pasado. Más tarde, cuando la noche avanzaba y la gente empezaba a irse a dormir, Emma me apartó al porche. El suave chapoteo del lago servía de fondo. Algo pasa con ellos, susurró, mirando hacia la casa. Allison me llamó la semana pasada pidiendo prestados $5,000. Dijo que era para una factura médica, pero no quiso dar detalles. Cuando le pregunté si todo estaba bien con el trabajo de Kyle, se puso a la defensiva y colgó. Suspiré, observando cómo la luz de la luna se reflejaba en el lago. Creo que alguien intentó acceder a mis cuentas bancarias hoy. Movieron mi laptop y recibí alertas de seguridad sobre intentos de ingreso. Los ojos de Emma se agrandaron. No creo que no lo sepas. No sé qué pensar, admití. Pero voy a cambiar todas mis contraseñas esta noche y activar la autenticación de 2 factores en todo. De vuelta en mi habitación, hice exactamente eso, además de tomar la precaución de guardar mi laptop y tableta en mi maleta con llave antes de dormir. Recibí otra notificación, otro intento fallido de acceder a mi cuenta, esta vez desde la aplicación móvil del banco. A la mañana siguiente, el desayuno fue algo casual, con gente entrando y saliendo de la cocina por café y los panqueques de arándanos de la tía Patricia. Noté que Kyle me observaba sobre su taza de café mientras revisaba mi teléfono. El negocio nunca duerme, ¿eh? Comentó. Debe ser agotador ser una empresa de una sola persona. Tengo empleados, le corregí. Buenos empleados. Pero sí, cuando manejas tu propio negocio, nunca estás realmente fuera de servicio. Por eso prefiero las inversiones, dijo reclinándose en su silla. El dinero trabajando para mí, no al revés. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Claire, mi socia de negocios. Me excusé para tomar la llamada en el porche. Rebeca, hay un problema con el pago al proveedor, dijo sin preámbulos. La transferencia rebotó. El sistema dice fondos insuficientes, pero eso no puede ser.
Teníamos el dinero apartado específicamente para esto. Imposible, dije con el estómago encogido. Déjame revisar la cuenta. Colgué e inmediatamente ingresé a la app bancaria. Mis dedos, de repente torpes por el miedo, escribieron la contraseña. Funcionó. Pero lo que vi me heló la sangre. Todas las cuentas, desde la corriente hasta la de ahorros y la de mi negocio, mostraban el mismo saldo. $0. Incrédula, revisé el historial de transacciones de cada cuenta. Se habían hecho múltiples transferencias ayer por la noche y temprano esta mañana, drenando hasta el último centavo a una cuenta que no reconocía. Más de $120,000 desaparecidos. El mundo pareció inclinarse sobre su eje mientras miraba la pantalla. Esto no era un error técnico. Alguien había vaciado deliberadamente mis cuentas. Alguien que tenía acceso a mis dispositivos, que me había estado observando, que sabía exactamente cuándo atacar. Retrocedí tambaleándome hacia la cocina, con el rostro seguramente tan blanco como los nudillos que apretaban mi teléfono. La charla matutina casual murió cuando todos se volvieron para mirarme. «Rebecca», preguntó el tío Robert, con vino lesiana preocupación en el rostro. «¿Qué pasa?» «Mi dinero», logré decir, mi voz sonando distante hasta para mis propios oídos. Todo se fue. ¿Qué quieres decir con se fue? El tío Robert se levantó dejando el desayuno olvidado. Mis manos temblaban mientras le mostraba la pantalla de mi teléfono. Cada cuenta completamente vacía. Más de $120,000. Todo el dinero para la expansión de mi negocio, mis ahorros personales, todo. La cocina estalló en voces preocupadas, y Patricia exclamó dramáticamente. Emma corrió a mi lado, mirando la pantalla horrorizada. Solo 2 personas permanecieron, inusualmente calladas. Allison, que de repente se interesó intensamente en su taza de café, y Kyle, cuya expresión no pude descifrar. ¿Has llamado al banco?, preguntó Emma con el brazo alrededor de mis hombros. No aún. Acabo de verlo, respondí, marcando ya el número de atención al cliente con dedos temblorosos. La familia quedó en silencio mientras hablaba, con el representante del banco, poniendo la llamada en altavoz para que todos escucharan. Sí, señora Mitchell. Veo varias transferencias grandes hechas desde sus cuentas, empezando a las 11:42 p.m. de anoche y continuando hasta las 4:15 a.m. de esta mañana, confirmó el representante. Las transferencias parecen haber sido autorizadas con sus credenciales correctas. Yo no hice esas transferencias, insistí, elevando la voz. Estaba dormida. El sistema muestra que fueron iniciadas desde un dispositivo que ha sido usado previamente para acceder a sus cuentas desde su ubicación actual de IP, continuó, con voz profesional y distante. Su contraseña y preguntas de seguridad fueron ingresadas correctamente. Las implicaciones me golpearon como un puñetazo. Alguien aquí en esta casa había accedido a mis cuentas usando mis propios dispositivos. Alguien que me había observado lo suficiente para obtener mis contraseñas, que sabía exactamente lo que hacía. Terminé la llamada después de que me dijeron que el banco abriría una investigación por fraude, pero la recuperación de los fondos no estaba garantizada, ya que desde su perspectiva, las transferencias parecían legítimas. Las últimas palabras del representante resonaron en mis oídos. En casos donde alguien con acceso a sus dispositivos y contraseñas realiza transferencias, puede ser difícil probar fraude frente a transacciones autorizadas que luego lamenta. Lentamente me giré para enfrentar a mi familia reunida alrededor de la mesa de la cocina. El tío Robert se veía preocupado, Patricia sorprendida, Emma indignada, y allí estaba Kyle, recargado en la encimera con los brazos cruzados, una extraña calma en él que se sentía fuera de lugar en medio de la crisis. Alguien en esta casa robó mi dinero, dije con la voz más firme de lo que me sentía. Alguien accedió a mi laptop ayer, descubrió mis contraseñas y transfirió cada centavo a otra cuenta. Ahora Rebecca y Patricia dijeron nerviosas. No saquemos conclusiones apresuradas. Podría ser un error técnico, o quizás autorizaste esas transferencias y lo olvidaste. No lo olvidé. Que alguien robe mis ahorros de toda la vida, respondí con firmeza. La habitación quedó en silencio de nuevo. El tío Robert aclaró la garganta. Rebecca tiene razón. Esto es serio. Si alguien aquí es responsable, debe presentarse ahora antes de que esto empeore.
Escaneé los rostros a mi alrededor, deteniéndome en Kyle. Su expresión seguía neutral, pero había algo en sus ojos, un destello de satisfacción, quizás. «Kyle», dije directamente, «parecías muy interesado en mi laptop ayer. ¿Estuviste en mi habitación mientras ayudaba con la cena?» Allison se tensó de inmediato. «¿Acusas a mi esposo de robar? Eso es bajo, Rebecca, incluso para ti». «Solo estoy haciendo una pregunta», respondí sin apartar la mirada de Kyle. «Es curioso que lo defiendas antes de que siquiera responda». La boca de Kyle se curvó en una leve sonrisa. «Tu hermana sabe que nunca necesitaría robar a nadie, a diferencia de algunas personas. Estamos bastante bien financieramente. Entonces no te importará mostrarle a todos tus cuentas bancarias. Contratqué, ya que te va tan bien». La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. La sonrisa de Kyle titubeó por un instante, antes de volver con más fuerza esta vez. «No tengo que probarte nada», dijo con frialdad. «Quizás deberías mirar a tu socia antes de lanzar acusaciones contra la familia. O tal vez tus planes de expansión no eran tan sólidos como creías, y esto es una excusa conveniente». «¡Basta los dos!», gritó Allison pálida, casi enferma. «Rebecca, no puedes acusar a nadie sin pruebas. Las transferencias se hicieron desde dispositivos. En esta casa», dije tratando de mantener la voz firme, «desde mis dispositivos, a los que alguien accedió sin mi permiso. Las únicas personas aquí son familia». El tío Robert intervino, siempre el mediador. «Tomemos un respiro. Rebecca, ya llamaste al banco y están investigando. Quizás deberíamos dejar que los profesionales manejen esto». «Los profesionales no podrán hacer mucho si las transferencias parecen legítimas», dije, sintiendo cómo la desesperación me invadía. Quien hizo esto sabía exactamente lo que hacía. Me giré para tomar mi teléfono y llamar a la policía cuando noté algo. Kyle revisaba su propio teléfono, con una sombra de sonrisa en sus labios mientras miraba la pantalla. Algo en su confianza, su total falta de preocupación ante una acusación tan grave, hizo que todo encajara en mi mente. «Fuiste tú», dije en voz baja, con certeza. «Tú robaste mi dinero». La habitación quedó mortalmente silenciosa. Hasta Allison pareció contener el aliento. Kyle levantó la mirada lentamente, encontrando mi mirada con ojos fríos. Por un largo momento no dijo nada, y luego, increíblemente, se encogió de hombros. «Lo necesitábamos más que tú», dijo con voz casual, como si hablara de pedir una taza de azúcar. «Siempre lo has tenido fácil, Rebecca. Tu linda tiendita, tu vida perfecta. Algunos de nosotros tenemos problemas, reales». La confesión sacudió la habitación. La tía Patricia jadeó. La boca del tío Robert se abrió. Emma maldijo en voz baja. Allison parecía a punto de desmayarse. «Kyle», susurró, «dime que no fue así». Pero su expresión decía la verdad. Mi cuñado había robado mis ahorros. De toda la vida, y ni siquiera intentaba negarlo. «Hijo de puta». Exhalé, la rabia reemplazando el shock. Ese dinero no era solo mío. Era para mis empleados, para el negocio que sostiene a 5 familias además de la mía. Oh, sálvame del sentimiento de culpa. Kyle puso los ojos en blanco. «Te recuperarás. Gente como tú siempre lo hace. Mientras tanto, nosotros nos estamos ahogando en deudas por las facturas médicas de Allison, de las que ni siquiera te molestaste en preguntar». Miré a mi hermana, confundida. «¿Qué facturas médicas, Allison? ¿Estás enferma?» Ella no me miró a los ojos y vi cómo Kyle le lanzaba una mirada de advertencia. «No importa», dijo él con desdén. «Lo que importa es que necesitábamos ese dinero más que tú. Considéralo un préstamo familiar». «¿Un préstamo?», casi gritaba ahora. «¡Me robaste $120,000! ¡Llamaré a la policía!». La expresión de Kyle se endureció. «No lo haría si fuera tú. La lealtad familiar va en ambos sentidos». «Ni se te ocurra hablarme de lealtad familiar». «Después de lo que has hecho», respondí alcanzando mi teléfono. Kyle se lanzó de repente hacia mí, tratando de arrebatarme el teléfono. «No a la policía», dije. El tío Robert se interpuso entre nosotros mientras Emma me alejaba. «Kyle,
¡Basta!, gritó. En el caos, vi la cara de Allison, no solo molesta, sino aterrada. No por mí o la situación, sino por Kyle. Había visto esa expresión antes en mujeres que llegaban a mi boutique, con moretones cuidadosamente ocultos y excusas practicadas. Allison, dije con más suavidad, ¿qué está pasando realmente? Háblame. Antes de que pudiera responder, Kyle intervino. Hemos terminado de hablar. Allison, agarra nuestras maletas. Nos vamos. No vas a ir a ningún lado hasta que me devuelvas mi dinero. Hoy mismo, o llamaré a la policía. Dije firmemente. Cada centavo. Kyle se rió. Un sonido frío y burlón. Buena suerte con eso. El dinero ya se movió otra vez. Nunca lo encontrarás. Entonces no te importará lo que viene a continuación, dije con voz firme, a pesar de mis manos temblorosas mientras alcancé mi bolso. Kyle y Allison rieron, un sonido discordante y chocante, el suyo teñido de 1800 histeria, el de él de desprecio. Entonces lo escuchamos, un fuerte golpe autoritario que sacudió toda la casa. Por un momento, todos se quedaron congelados, confundidos. Luego vino el inconfundible sonido de la puerta principal siendo forzada y varios pasos pesados entrando en la casa del lago. ¡Policía! ¡Todos quédense donde están! La cocina. Quedó en un silencio atónito cuando dos oficiales uniformados aparecieron en la puerta, seguidos por un detective de civil que recorrió la habitación con ojos expertos. ¿Rebecca Mitchell?, preguntó el detective mirándome directamente. Asentí, aún procesando su aparición repentina. Sí, soy yo. Soy la detective Harmon, de la Unidad de Crímenes Financieros del Departamento de Policía de Portland, dijo mostrando su placa. Recibimos una alerta automática sobre actividad sospechosa en sus cuentas y un intento de robo de identidad en progreso. El rostro de Kyle palideció tan rápido que pensé que se desmayaría. Allison agarró el borde de la mesa, con los nudillos blancos. Oficiales, esto es un malentendido. Empezó Kyle con voz repentina, toda encanto y razón. Esto es un asunto familiar que estamos resolviendo en privado. La detective Harmon lo ignoró, enfocándose en mí. Señora Mitchell, necesitamos hablar con usted en privado sobre la actividad en sus cuentas. Ya tenemos información preliminar. Del departamento de fraude de su banco. No tiene pruebas de nada, interrumpió Kyle en voz alta. Esto es ridículo. No pueden irrumpir aquí en un fin de semana familiar. En realidad, sí podemos, respondió con calma uno de los oficiales. Uniformados. Tenemos causa probable, y el banco de la señora Mitchell ya proporcionó evidencia preliminar de fraude. Sentí un impulso de esperanza mientras seguía a la detective Harmon hacia la sala, dejando a la familia atónita en la cocina. A solas, ella explicó que el sistema de detección de fraude de mi banco había marcado la actividad inusual y automáticamente alertado a las autoridades cuando el patrón coincidió con esquemas conocidos de fraude. Necesitamos su declaración formal, dijo, pero ya hemos congelado las cuentas receptoras. Con su cooperación, tenemos buenas probabilidades de recuperar la mayoría de sus fondos. Cuando volvimos a la cocina, la atmósfera había cambiado dramáticamente. Kyle caminaba de un lado a otro, su arrogancia previa sustituida por un pánico apenas contenido. Allison estaba encorvada en la mesa, con lágrimas corriendo por su rostro. «Quiero que me devuelvas mi dinero», dije firmemente a Kyle. «Cada centavo. No, no es tan simple», murmuró él, pasando una mano por su cabello. «El dinero ya fue movido, distribuido, no está todo en un solo lugar». «Entonces más te vale que empieces a explicar exactamente dónde está», dijo la detective Harmon. «Que ahora mismo estás enfrentando cargos por fraude, robo de identidad y gran hurto». La compostura de Kyle se quebró. «No entienden. Teníamos deudas de juego con personas a las que no quieres enfrentar. Nos estaban amenazando. Allison». Sollozó ahogada. «Kyle, deja de mentir. No hay tiburones solitarios. Solo di la verdad por una vez». La habitación quedó en silencio nuevamente. Todas las miradas se dirigieron a mi hermana. «Allison», pregunté suavemente, ¿qué está pasando realmente? Ella levantó la vista,
su rostro una máscara de vergüenza y miedo. No hay facturas médicas, Becca. Lo siento mucho. Él ha estado apostando todo, mi herencia, nuestros ahorros, incluso sacando préstamos a mi nombre, cuando se enteró de la expansión de tu negocio. «Cállate, Allison», gritó Kyle dando un paso amenazante hacia ella. Los oficiales uniformados se movieron rápidamente, posicionándose entre Kyle y mi hermana. «Señor, baje las manos ahora», ordenó uno con firmeza. La detective Harmon se volvió hacia Allison. «Señora, Henderson, ¿está diciendo que su esposo la coaccionó para este plan?» Allison asintió, incapaz de hablar entre lágrimas. «Está mintiendo», protestó Kyle. «Esto también fue idea suya. Díganles, Allison, díganles cómo ustedes estuvieron de acuerdo en que merecíamos ese dinero más que su hermana engreída». Me sentí físicamente mal viendo a mi hermana encogerse bajo sus acusaciones. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cómo había pasado por alto las señales? Kyle Henderson queda arrestado por fraude, robo de identidad y gran hurto, anunció la detective Harmon, haciendo un gesto a los oficiales que se acercaron para esposarlo. «Esto es ridículo», luchó Kyle contra los oficiales. «Es mi palabra contra la de ella. No tienen pruebas». «De hecho», intervino inesperadamente el tío Robert, «Rebecca no es la primera persona a quien le has robado en esta familia». Todas las miradas se volvieron hacia mi tío, cuyo rostro normalmente jovial estaba marcado por líneas severas. «La Navidad pasada, mi cuenta de retiro fue accedida y desaparecieron. $10,000, continuó. «Pensé que era un error bancario cuando el dinero reapareció 3 días después. Ahora me pregunto si Kyle estaba tanteando el terreno, viendo si podía salirse con la suya». «Tío Robert, ¿por qué no dijiste nada?», pregunté sorprendida. «No quería alterar a la familia durante las fiestas», admitió. «Y cuando el dinero volvió, me convencí de que solo fue un fallo». «Cualquiera puede hacer acusaciones», dijo Kyle desesperadamente. «No tienen pruebas». «Ahí te equivocas», dije metiendo la mano en mi bolso. «Sí tengo pruebas». La expresión de Kyle vaciló cuando saqué mi teléfono y abrí una aplicación. Después de que alguien intentó hackear mis cuentas de negocio el año pasado, instalé un software de seguridad en todos mis dispositivos. Toma capturas cada vez que alguien ingresa contraseñas incorrectas y rastrea todos los intentos de acceso. Le entregué el teléfono a la detective Harmon, quien revisó la evidencia. Imágenes claras de Kyle usando mi laptop en mi habitación. Datos con marcas de tiempo que mostraban sus intentos fallidos y exitosos de ingreso. Incluso registros de teclado, capturando los números de cuenta a los que transfirió mi dinero. «Esto es bastante completo», comentó la detective impresionada. El rostro de Kyle se retorció de rabia. «Me tendiste una trampa, lo sabías todo desde el principio y me dejaste caer de cabeza». «No, Kyle», dije con calma. «Tú te tendiste la trampa. Yo solo me aseguré de que no pudieras escapar». Mientras los oficiales comenzaban a llevarse a Kyle, se volvió hacia Allison con una mirada que me heló la sangre. «Esto no ha terminado», susurró. «¿Recuerdas lo que te dije que pasaría si alguna vez me cruzabas?» La detective Harmon anotó inmediatamente la amenaza. «Agresión e intimidación a un testigo», ordenó a los oficiales. Allison se desplomó en sollozos mientras Kyle era sacado de la casa, con la puerta mosquitera cerrándose de golpe tras y leía. Ellos corrí al lado de mi hermana, envolviendo sus temblorosos hombros con mis brazos. «Lo siento mucho, Becca», lloró. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero tenía mucho miedo. Dijo que si alguna vez se lo contaba a alguien... No pudo terminar la frase, pero la implicación era clara. Los moretones que había vislumbrado antes cobraron un sentido terrible. «Está bien». La calmé, aunque nada en la situación era remotamente tranquilo. «Ahora estás a salvo. Él no puede hacerte daño más». La detective Harmon se acercó con suavidad. «Señora Henderson, dado lo que acabo de presenciar, tengo que preguntar, ¿su esposo ha sido abusivo físicamente con usted?» Allison vaciló, y luego lentamente se arremangó, mostrando un patrón de moretones en diferentes etapas de curación. «Es cuidadoso», susurró, «siempre donde la gente no pueda ver».
La expresión de la detective se suavizó con compasión. Profesional. Necesitaremos documentar esto y tomar una declaración completa. Habrá recursos disponibles para ayudarla. Mientras Allison asentía entre lágrimas, sentí una mezcla compleja de emociones. Alivio porque Kyle estaba siendo responsable, horror por lo que mi hermana había soportado y culpa por no haber reconocido en las señales antes. ¿Qué pasa ahora?, pregunté a la detective. Procesaremos al señor Henderson y continuaremos la investigación, explicó. Su banco ya trabaja para revertir las transferencias. Con la evidencia que proporcionó, hay una buena posibilidad de que recupere la mayor parte, si no todo, de su dinero. Después de tomar declaraciones preliminares de todos, la detective dejó su tarjeta y prometió mantenerse en contacto. Cuando los coches policiales se alejaron de la casa del lago, la familia se reunió en silencio atónito en la sala. El tío Robert fue el primero en hablar. Creo que todos necesitamos una buena taza de café, o algo más fuerte. La tía Patricia se secó los ojos con un pañuelo. En 30 años de reuniones familiares, nunca imaginé algo así. Emma se sentó junto a Allison, sosteniéndole la mano con apoyo. No estás sola, sabes que todos estamos aquí para ti. Miré a mi familia, imperfecta, a veces disfuncional, pero finalmente unida por algo más fuerte que la manipulación y el engaño de Kyle. Por primera vez desde que descubrí el robo, me permití respirar profundo. La crisis no había terminado, pero al menos ahora la enfrentábamos juntas. Lo que Kyle nunca entendió de mí fue que aprendí a prepararme para lo peor mientras esperaba lo mejor. La industria boutique de ropa es más despiadada de lo que la mayoría piensa, y yo había soportado mi parte de tormentas. El año pasado, alguien intentó hackear mis cuentas de negocio después de que un ex empleado descontento vendiera sus credenciales en la dark web. El hackeo fue detectado rápidamente, pero la experiencia me dejó paranoica, pero de manera saludable. Inmediatamente contraté a Maya Patel, una consultora de ciberseguridad especializada en la protección de pequeñas empresas. Piénsalo como un seguro, me dijo Maya mientras instalaba un software de monitoreo sofisticado en todos mis dispositivos. Esperas no necesitarlo nunca, pero si lo necesitas, estarás agradecida de tenerlo. La mañana después del arresto de Kyle, mientras Allison daba su declaración formal a la detective Harmon, yo estaba en el porche de la casa del lago con mi laptop en una videollamada con Maya. Tus medidas de seguridad funcionaron a la perfección, confirmó revisando los datos. El software capturó todo: marcas de tiempo, pulsaciones, números de cuenta. Las capturas incluso muestran a Kyle ingresando los detalles de la cuenta receptora. Gracias a Dios que te escuché, dije, aún procesando lo cerca que estuve de perderlo todo. ¿Puedes enviar todo esto a la detective Harmon ya empaquetado y encriptado para las autoridades? Claro, Rebecca. No quiero entrometerme, pero esto no fue un hacker cualquiera. Fue alguien de la familia. ¿Estás bien? Miré hacia el lago, observando cómo la luz de la mañana bailaba sobre el agua. Todavía lo estoy procesando, admití. Pero estaré bien. Al terminar la llamada, encontré a Emma esperándome en la cocina con café recién hecho. «Lo sabías», dijo, no como pregunta, sino como una observación. Sospechabas de Kyle y estabas preparada para esto. Acepté el café con gratitud. No exactamente, dije. Sabía que alguien había intentado acceder a mis cuentas, pero no. ¿Estaba segura de quién? Las medidas de seguridad ya estaban en vigor por un incidente anterior. Emma negó con la cabeza, impresionada. Siempre 2 pasos adelante. Por eso tu negocio prospera donde otros fracasan. Ojalá hubiera estado más consciente de lo que pasaba con Allison. Dije, la culpa entrando en mi voz. Todo este tiempo él la estaba abusando, controlándola, y yo no tenía idea. Los abusadores son maestros en ocultar su verdadera naturaleza, dijo Emma con suavidad. Y Allison tenía demasiado miedo y vergüenza para pedir ayuda. Nuestra conversación fue interrumpida cuando el tío Robert entró a la cocina con una expresión grave. Acabo de hablar por teléfono con un amigo de la cooperativa de crédito, dijo. Le pedí que revisara si alguien más en la familia podría
haber sido comprometido, y sentí una nueva ola de temor. La cuenta de retiro de la tía Patricia mostró patrones inusuales de acceso hace 3 meses. No se llevó nada, pero alguien definitivamente estaba revisando. Y el fondo universitario de mi hijo tuvo $1,000 desaparecidos el mes pasado, que fueron devueltos 2 días después disfrazados como un ajuste bancario. Estaba tanteando el terreno, se dio cuenta Emma, viendo qué podía salirse con la suya antes de ir por el gran golpe. Las cuentas de Rebecca, asintió el tío Robert. He pedido a todos que revisen sus cuentas e informes crediticios. ¿Quién sabe a cuántos de nosotros ha apuntado? Más tarde esa tarde, me encontré sola con Allison por primera vez desde el arresto de Kyle. Ella estaba sentada en su cama, viéndola, más pequeña y vulnerable de lo que la había visto desde que éramos niñas. «Ya no sé quién soy, Becca», susurró. 3 años con él y me perdí por completo. Me convertí en lo que él quería que fuera. Me senté a su lado tomándole la mano. Sigues siendo tú. Sigues siendo la chica que organizaba shows de talentos en el barrio y enfrentaba a los abusones en la escuela. Él no borró esa persona, solo la enterró por un tiempo. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Debí haberte contado lo que pasaba cuando empezó a hablar de tomar tu dinero. Debí haberte advertido. ¿Por qué no lo hiciste? Pregunté suavemente. Tenía pruebas, cosas que amenazaba con usar contra mí si alguna vez lo traicionaba. Tembló, y dijo que nadie me creería de todas formas, que todos pensarían que solo estaba celosa de tu éxito. ¿Qué tipo de pruebas? Pregunté, de repente alerta. Me hizo hacer cosas, robar cosas de tiendas. Lo grabó. Apenas podía pronunciar las palabras. Dijo que lo enviaría a todos los que conocemos, a la policía que iría a la cárcel. Mi sangre hervía ante esa crueldad calculada. Allison, eso es chantaje y coerción. La detective Harmon debe saberlo. Le dije esta mañana que están agregando más cargos y que encontraron otras víctimas, otras mujeres antes que yo. La revelación no me sorprendió tanto como debería. Alguien capaz del nivel de manipulación y abuso de Kyle rara vez se detiene, en una sola víctima. Mientras revisaban las pertenencias de Kyle en busca de evidencia adicional, el tío Robert hizo un descubrimiento inquietante. Una carpeta oculta con información personal de varios miembros de la familia, incluyendo números de cuenta bancaria, números de seguro social e incluso copias de licencias de conducir. Él ha estado planeando esto por años, me dijo el tío Robert, mostrándome la carpeta, recopilando información poco a poco, probablemente cada vez que nos juntábamos. Como familia. Entre los documentos encontré algo que me revolvió el estómago, una línea de tiempo detallada de mis actividades comerciales, incluyendo notas sobre mis planes de expansión y solicitud de préstamo. Kyle había estado acechando el éxito de mi negocio, esperando el momento perfecto para atacar. Al caer la noche, la detective Harmon regresó con noticias. Hemos congelado todas las cuentas vinculadas a su cuñado, nos informó. La buena noticia es que hemos localizado la mayor parte de su dinero, señora Mitchell. La mala noticia es que convirtió parte en criptomonedas, que son más difíciles de rastrear, pero estamos trabajando en esa parte. ¿Y las otras víctimas? Pregunté. El tío Robert encontró evidencia de que estaba apuntando a más. Miembros de la familia. Estamos ampliando la investigación, confirmó. El señor Henderson parece haber estado operando un sofisticado esquema de robo de identidad, no solo dentro de su familia, sino potencialmente contra otros también. Después de que la detective se fue, me senté con Allison en el muelle, con los pies colgando en el fresco agua del lago, mientras el sol comenzaba a ponerse. El escenario familiar se sentía surrealista, después de todo lo que había pasado. «¿Qué harás ahora?», le pregunté. Respiró profundo, pareciendo tomar fuerza del cielo inmenso sobre nosotras. Divorciarme, obviamente, buscar una terapeuta, tal vez volver a la escuela y terminar mi carrera. «Podrías quedarte conmigo un tiempo», ofrecí. «Tengo la habitación libre». Me miró con sorpresa y gratitud mezcladas en su expresión. «Después de todo lo que pasó, ¿aún me recibirías? Eres mi hermana,
respondí simplemente. Cole intentó destruirnos a ambas. No voy a dejar que tenga éxito. Por primera vez en días, Allison sonrió, pequeña y frágil, pero genuina. ¿Recuerdas cómo mamá siempre decía que éramos más fuertes juntas que separadas? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Tenía razón. Mientras la oscuridad caía sobre el lago, la familia se reunió en la sala. El ambiente era sobrio pero decidido. El fin de semana que debía ser de reencuentro, en cambio, reveló fracturas profundas, pero también la fuerza que nos mantenía, unidas a pesar de todo. He hablado con un abogado amigo, anunció el tío Robert. Ha aceptado representar a Allison pro bono en el proceso de divorcio. Y he llamado a mi amiga del refugio para mujeres, añadió Patricia, siempre práctica. Tienen recursos para ayudar a Allison a recuperarse. Emma levantó su copa de vino por la familia, la verdadera, la que te respalda, no la que te apuñala por la espalda. Todos brindamos por eso, incluso Allison, cuyas manos finalmente dejaron de temblar. Más tarde, mientras intentaba procesar todo en la cama, mi teléfono vibró con un mensaje de la detective Harmon. Actualización. Criptomonedas recuperadas. Recuperación total ahora al 94% de los fondos robados. Seguiremos trabajando en el 6% restante. Un alivio me invadió. Mi negocio sobreviviría. La expansión podía seguir adelante. Kyle no había logrado destruir lo que había construido, pero lo más importante, mi hermana estaba libre de su control. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero. 2 días después del arresto dramático en nuestra reunión familiar, nos reunimos en la sala de la Casa del Lago para lo que la detective Harmon llamó una confrontación controlada. Kyle, liberado bajo fianza pero bajo estricta vigilancia, había sido llevado de vuelta a la casa para enfrentar a la familia que había traicionado. Mientras los oficiales vigilaban, la detective explicó su estrategia. A veces, en casos complejos de fraude como este, lograr que el perpetrador hable libremente en un entorno familiar puede revelar información sobre víctimas adicionales o activos ocultos. Kyle se sentó rígido al borde del sillón, luciendo disminuido sin su usual postura confiada. Sus ojos se movían por la habitación calculando, aún buscando un ángulo. Quiero empezar diciendo que no he hecho nada ilegal. Comenzó con tono razonable que ya había usado para manipular situaciones incontables veces antes. Todo. Esto es un malentendido que se salió de control. Un malentendido. No pude evitar interrumpir. Robaste más de $100,000 de mí. Eso no es un malentendido. Eso es un delito. La expresión de Kyle se endureció. No tienen pruebas. Hice... ¿algo? Dijo Kyle con voz suave. Por lo que saben, Allison podría haber accedido a tus cuentas. Ella también sabía tus contraseñas. Mi hermana se estremeció a mi lado y sentí un oleaje de ira protectora. ¿Esa es tu defensa? ¿Intentar culpar a tu esposa? Solo señalo. Una duda razonable, respondió Kyle con calma. La fiscalía tendrá que probar más allá de toda duda razonable, intervino la detective Harmon. Tenemos evidencia más que suficiente para proceder con los cargos. Lo que hacemos hoy es darte la oportunidad de cooperar, potencialmente reduciendo tu sentencia. Kyle se burló. No tienen nada. Tal vez algunas pruebas circunstanciales, algunos números de cuenta. Nada que me vincule definitivamente con las transferencias. Era la apertura que esperaba. Miré a la detective Harmon, que me dio un leve asentimiento. De hecho, dije mientras buscaba en mi bolso, tenemos mucho más que eso. Los ojos de Kyle siguieron mis movimientos cuando saqué mi tableta. ¿Qué se supone que es eso? ¿Recuerdas? La Navidad pasada, cuando preguntaste sobre la seguridad de mi negocio después del intento de hackeo. Pregunté con naturalidad. ¿Qué interesado estabas en las medidas que había tomado? Una sombra de inquietud cruzó su rostro vagamente. Lo que no mencioné, continué, es que después de ese incidente instalé cámaras de seguridad en mi habitación de la casa del Inn 100 Lago, pequeñas y muy discretas. La sangre se le fue de la cara tan rápido que pensé que se desmayaría. «Estás mintiendo», susurró. ¿Lo estoy? Giré la tableta para mostrar la pantalla.
Imágenes claras como el cristal de Kyle en mi habitación, buscando metódicamente entre mis cosas, encontrando mi laptop y sentándose en el escritorio para acceder a ella. Esto es vigilancia ilegal, balbuceó mirando desesperadamente a la detective Harmon. Ella no puede grabar personas sin consentimiento. De hecho, la señora Mitchell es copropietaria de esta propiedad junto con su hermana, respondió la detective con calma. Tiene derecho a instalar cámaras en su propia habitación, especialmente después de haber sufrido intentos previos de robo. Los ojos de Kyle se dirigieron a Allison, que lo miraba con una fuerza renovada. ¿Sabías de esto?, exigió. No, respondió Allison en voz baja, pero me alegro que lo haya hecho. El semblante de Kyle cambió al instante. Su rostro se transformó en rabia. Ingrata, después de todo lo que he hecho por ti. Los oficiales se acercaron mientras Kyle se levantaba de un salto con las manos en puños. Se acabó para ella. Tronó la voz del tío Robert por toda la habitación. Aléjate de esto, viejo, gruñó Kyle. Esto es entre mi esposa y yo. Próximamente exesposa, corrigió Allison, con voz más firme de lo que la había oído en años. Kyle rió, un sonido feo y amenazante. ¿Crees que es tan fácil dejarme? Te poseo, Allison, sé todos tus secretos. Y sucios, todas tus debilidades. Cuando termine contigo no tendrás nada ni a nadie. Basta. Intervino la detective Harmon. Señor Henderson, ahora está sumando a sus cargos la intimidación a testigos. Kyle la ignoró, concentrado completamente. En Allison, ¿recuerdas esos videos? Con una llamada, van a todos los que conoces. Tu jefe, tus amigos, tu querida familia. El tío Robert se puso firme, su rostro normalmente jovial ahora serio y enojado. ¿Estás amenazando a mi sobrina frente a los policías? No es una amenaza. Es una promesa, escupió Kyle. Ella me pertenece. Todo lo que tiene me pertenece, incluso el dinero de su hermana engreída. Intercambié miradas con la detective Harmon, que me dio otro leve asentimiento. Todo lo que decía Kyle estaba siendo grabado, cada amenaza sumándose al caso en su contra. Creo que hemos escuchado suficiente, dijo la detective. Señor Henderson, se le agregarán cargos de intimidación y coerción basados en sus declaraciones aquí hoy. Kyle de repente pareció darse cuenta de su error, la máscara de su abogado reapareciendo. Estoy bajo estrés, no quise decir nada de eso. Creo que dijiste cada palabra. Me puse de pie para enfrentarle directamente. Y creo que has estado usando esas mismas amenazas para controlar a mi hermana por años. Pero esto es algo que nunca entendiste sobre nuestra familia, Kyle. Protegemos a los nuestros. ¿Contra quién?, bufó él. Ni siquiera pudiste proteger tus preciadas cuentas comerciales de mí. ¿No? Levanté una ceja. Esas cámaras no eran la única medida de seguridad que tenía. La consultora de ciberseguridad que contraté instaló un software de rastreo que grabó todo lo que hiciste en mis dispositivos. Cada pulsación, cada intento de contraseña, cada número de cuenta que ingresaste. Lo tenemos todo, Kyle. Cada movimiento que hiciste está documentado. La realización de que había sido superado desde el principio lo golpeó visiblemente. Sus hombros se hundieron y por primera vez vislumbré al cobarde detrás de su fachada confiada. Me tendiste una trampa, susurró. No. Lo corregí. Me protegí a mí misma. Hay una diferencia. Antes de que Kyle pudiera responder, un alboroto en la puerta principal llamó la atención de todos. 2 hombres en traje entraron, flanqueados por oficiales uniformados. Kyle Henderson, anunció uno de los hombres mostrando una placa. FBI, tenemos algunas preguntas sobre su implicación en una red de robo de identidad que opera entre varios estados. El rostro de Kyle pasó de pálido a lívido. No sé de qué hablan. La expresión del agente del FBI se mantuvo impasible. Hemos estado investigando una operación sofisticada de fraude durante meses. Su nombre surgió repetidamente en nuestra investigación. Cuando la policía local informó su arresto, varios puntos se conectaron para nosotros. Esto es ridículo, protestó Kyle. Soy consultor financiero, no un criminal.
¿Es por eso que encontramos evidencia de al menos 12 identidades robadas en su almacenamiento en la nube?, preguntó el agente. ¿O por qué su nombre aparece en documentos de arrendamiento de propiedades donde se fabricaban tarjetas de crédito robadas? Mientras entendía las implicaciones, me di cuenta de que el robo de Kyle de mis cuentas no era un incidente aislado ni un crimen por oportunidad, sino parte de una operación mucho más grande. La reunión familiar simplemente le había dado acceso conveniente a mis dispositivos. Los agentes del FBI continuaron interrogando a Kyle, quien se agitaba cada vez más cuando mencionaron a un cómplice llamado Marcus, que ya había accedido. A testificar, Kyle perdió lo que quedaba de compostura. «Marcus miente», gritó levantándose de un salto. «Yo nunca toqué esos números de tarjeta de crédito. Eso fue todo él y Bogn». Los agentes intercambiaron miradas satisfechas. Kyle acababa de incriminarse y de dar otro nombre. Cuando la situación se salió de control, Kyle hizo un movimiento, desesperado. Se lanzó hacia la puerta, empujando a un oficial en un intento frenético de escape. El alboroto que siguió fue breve pero caótico. Oficiales forcejeando para someter a Kyle mientras él luchaba y lanzaba amenazas. «Esto no ha...» «¡Terminado!», gritó mientras lo esposaban. «Allison, diles que no hice nada. Diles». Mi hermana permaneció completamente quieta, observando la caída de su esposo con una extraña indiferencia. «Ya no voy a mentir por ti, Kyle», dijo en voz baja. «Ya no voy a tener miedo». Algo en Kyle pareció romperse con sus palabras mientras los oficiales lo levantaban. Él la miró con odio puro. «No eres nada sin mí, nada. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta que no puedes sobrevivir sola». Allison caminó lentamente hacia él, deteniéndose justo fuera de su alcance. Por un momento, la habitación contuvo la respiración. «No era nada contigo», dijo con voz clara y firme. «Sin ti, finalmente puedo ser yo misma otra vez». Mientras los oficiales se llevaban a Kyle, sus amenazas se desvanecían en la distancia. Allison se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos, no de miedo ni tristeza, sino de alivio. «Realmente, se acabó», susurró. La abracé con fuerza. «Sí, prometo que realmente se acabó». Los agentes del FBI permanecieron para tomar declaraciones adicionales, explicando que el arresto de Kyle probablemente llevaría a más descubrimientos sobre la red de robo de identidad en la que había estado involucrado. Lo que había comenzado como una traición personal había revelado una operación criminal que afectaba a incontables víctimas más allá de nuestra familia. Aquella noche, cuando los oficiales finalmente despejaron la casa del lago, nuestra familia se reunió en el porche para ver la puesta del sol sobre el lago. La reunión, que había comenzado con tanta tensión, se transformó en algo inesperado, una verdadera unión frente a la traición. «¿Sabes?», dijo Emma rompiendo el silencio contemplativo. «No esperaba que este fin de semana fuera así. Pero creo que estamos más unidas ahora que en años». El tío Robert asintió pensativo. «A veces se necesita una tormenta para limpiar el aire». La tía Patricia, siempre práctica, añadió: «Y para mostrar quién lleva paraguas y quién te deja empapada». La sencilla analogía provocó una risa inesperada, liberando parte de la tensión que todos habíamos cargado. Mientras caía la oscuridad, me senté junto a Allison en las escaleras, con los hombros tocándose en una silenciosa solidaridad. «¿Qué pasa ahora?», preguntó en voz baja. «Ahora», dije, «reconstruimos juntas». Un mes después de la desastrosa reunión familiar, estaba sentada en la segunda boutique recién abierta, viendo la luz del sol de la mañana filtrarse por las grandes ventanas, frontales. El espacio era todo lo que había soñado, aireado y elegante, con paredes de ladrillo expuesto que mostraban nuestras colecciones de ropa sostenible. Mi teléfono vibró con un mensaje de Claire. «Primeros números del día, increíbles. Tu entrevista con Portland Style ya está generando tráfico. Tenías razón en todo». Sonreí, permitiéndome un momento de orgullo. A pesar de los mejores esfuerzos de Kyle, Mitchell Designs no solo había sobrevivido, sino que prosperado. La expansión avanzaba según lo planeado,
y los primeros indicadores sugerían que recuperaríamos la inversión meses antes de lo previsto. El banco había sido sorprendentemente eficiente en restaurar mis fondos robados. La evidencia detallada de la detective, Harmon y la intervención del FBI habían acelerado el proceso, y en 3 semanas recuperé el 97% del dinero robado. El 3% restante seguía atado a transacciones en criptomonedas que resultaron más difíciles de revertir, pero el banco había cubierto esa parte como parte de su garantía de protección contra fraudes una vez que el caso quedó claramente establecido. El teléfono sonó. «Allison, justo a tiempo para nuestro chequeo diario», dijo Claire. «¿Cómo va el lugar nuevo?» «Ocupada, en el mejor sentido», respondí. «¿Y la terapia? ¿Difícil?» Lo admitió. «Estamos indagando los patrones que me hicieron vulnerable a Kyle desde el principio, muchas cosas de la infancia que nunca enfrenté después de la muerte de mamá y papá. Eso es bueno, ¿no? Finalmente enfrentarlo. Sí», asentí. Doloroso, pero necesario, como drenar una infección. Después de la reunión, Allison se mudó temporalmente a mi habitación libre mientras organizaba sus próximos pasos. La situación tuvo sus momentos incómodos. Éramos adultas acostumbradas a nuestra independencia, pero también nos dio la oportunidad de reconstruir la cercanía que habíamos perdido cuando Kyle apareció en nuestras vidas. Allison inició el divorcio de inmediato, con la ayuda del abogado amigo del tío Robert, guiándola en el proceso. La evidencia de los crímenes de Kyle hizo que fuera relativamente sencillo desde el punto de vista legal, aunque emocionalmente seguía siendo un reto. ¿Supiste de los cientos nuevos cargos contra Kyle?, preguntó. No, ¿qué pasó? El FBI encontró conexiones con operaciones de robo de identidad en 3 estados. Ella explicó que ahora podría enfrentar hasta 15 años, especialmente con la evidencia encontrada, en su almacenamiento en la nube. La noticia me produjo sentimientos encontrados. Aunque me alegraba que Kyle enfrentara las consecuencias de sus actos, la magnitud de sus crímenes seguía siendo impactante de procesar. ¿Cómo ninguno de nosotros había reconocido al monstruo escondido tras su sonrisa confiada? ¿Cómo te sientes con eso?, le pregunté con cuidado. Allison guardó silencio un momento, aliviada, y finalmente dijo: triste por la persona que pensé que había casado y que en realidad nunca existió. Después de colgar, caminé por mi nueva tienda, acomodando exhibiciones y saludando a los primeros clientes. Alrededor del mediodía llegó Emma con almuerzo y café. «Este lugar es precioso», exclamó, admirando la boutique mientras nos sentábamos en la pequeña mesa de la oficina trasera. «Has creado algo muy especial aquí, Rebecca. Gracias al fondo de crisis familiar», bromeé, refiriéndome a la colecta informal que nuestros familiares organizaron para ayudar a cubrir gastos mientras mis cuentas estaban congeladas. El gesto me conmovió profundamente, especialmente viniendo de familiares que tampoco eran particularmente adinerados. «Hablando de familia», dijo Emma, «Patricia quiere saber si tú y Allison aún van a su cena de cumpleaños la próxima semana». «No, nos la perderíamos», le aseguré. «Allison está preparando ese pastel de limón que a la tía Patricia le encanta. Eso es buena señal», observó Emma. «Allison horneando de nuevo, sí que es». En las semanas posteriores al arresto de Kyle, Allison fue recuperando lentamente partes de sí misma que habían desaparecido durante su matrimonio: su amor por la repostería, su sentido del humor seco, su interés en ciencias ambientales, que alguna vez fue su carrera universitaria. La sanación no fue lineal. Algunos días fueron más difíciles que otros. Hubo noches en que la escuchaba llorar en su habitación, procesando la manipulación y abuso que había sufrido. Pero también hubo momentos de risa genuina, de conexión, de la hermana que recordaba, empezando a reaparecer. Aquella noche cerré la tienda y manejé a casa para encontrar a Allison en la cocina, rodeada de ingredientes para la cena. «Pensé que podríamos cenar juntas esta noche», explicó. «Estoy intentando esa receta de pasta que solía hacer mamá». La mención de nuestra madre trajo una sonrisa agridulce. «Ella estaría orgullosa de ti, ¿sabes?», dije, lavándome las manos para ayudar en la preparación y también para salir. «Adelante para comenzar de nuevo». «Estaría orgullosa de las dos», respondió Allison.
Tú por construir tu negocio, yo por reconstruir mi vida. Diferentes tipos de valentía. Mientras picábamos verduras lado a lado, reflexioné sobre cuánto había cambiado en apenas un mes. La crisis que podría haber destruido mi negocio y fracturado permanentemente a nuestra familia había creado en cambio espacio para la honestidad y la sanación. Al día siguiente, me reuní con Maya, mi consultora de ciberseguridad, para revisar las medidas de seguridad mejoradas para mis cuentas personales y de negocio. Eres oficialmente mi cliente más consciente de la seguridad. Rió mientras me mostraba los nuevos sistemas. La mayoría no se toma esto en serio hasta que han sido hackeados varias veces. Una vez es más que suficiente. He aprendido la lección de estar preparada, le aseguré. Eso me recuerda, dijo Maya. Siempre quise preguntar, ¿cómo supiste instalar esas cámaras en tu habitación de la casa del lago? Eso no formaba parte de nuestro plan de seguridad. Sonreí, recordando la decisión que finalmente salvó mi negocio. La Navidad pasada, noté que algunas cosas en esa habitación habían sido movidas. Nada desaparecido, solo no estaba exactamente donde las había dejado. Pensé que estaba paranoica, pero instalé las cámaras igual, por si acaso. Siempre confía en tus instintos. Maya asintió aprobatoriamente. Esos instintos me habían servido bien en los negocios y, finalmente, para protegerme de los planes de Kyle, pero no me ayudaron a ver lo que le estaba pasando a mi hermana. Ese punto ciego aún me preocupaba. Ese fin de semana, nuestra familia se reunió de nuevo en la casa del lago, no para una reunión formal, sino para una jornada de trabajo para renovar la propiedad que guardaba tantos recuerdos. El tío Robert dirigía a los pintores, Patricia supervisaba una limpieza profunda de la cocina y primos con sus hijos ayudaban en el jardín. Allison y yo nos encargamos de los dormitorios, guardando viejas cosas y discutiendo qué quedarnos y qué donar. He estado pensando, dijo mientras revisábamos una caja de recuerdos de la infancia, en venderte mi mitad de la casa del lago. La miré sorprendida. ¿Ya no la quieres? Ella miró por la ventana el lago reluciente. No es eso, solo necesito un nuevo comienzo, financiera y emocionalmente. El dinero me ayudaría a volver a la universidad y terminar mi carrera en ciencias ambientales. ¿Estás segura? Pregunté. Este lugar ha estado en nuestra familia por generaciones y seguirá estando con nosotros. Con vos, señaló. Además, me dejarás visitarte, ¿verdad? Por supuesto, prometí. Cuando quieras. Más tarde, mientras todos se reunían en el muelle para un picnic, observé a mi familia con una nueva apreciación. El tío Robert contando sus terribles chistes, Patricia preocupándose de que todos tuvieran suficiente para comer, los hijos de Emma chapoteando en la orilla, los momentos ordinarios que forman la base de nuestra historia compartida. Allison se sentó a mi lado, con el rostro inclinado, hacia el sol, más tranquila de lo que la había visto en años. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Dijo en voz baja. ¿Qué? Que la familia no es solo sangre, sino límites, protegerse sin permitir comportamientos dañinos. Profundo, reconocí. Y cierto. Mamá solía decir algo parecido. El amor sin límites no es amor, es negligencia, recordó Allison. No entendí lo que quería decir hasta ahora. Mientras avanzaba la tarde, me encontré sentada con el tío Robert en el porche, viendo la actividad familiar junto al lago. Quería agradecerte, le dije, por hablar sobre el acceso de Kyle a tus cuentas. No debió ser fácil admitirlo. Él suspiró, con su rostro marcado por el tiempo. Debería haberlo dicho antes. Quizás si lo hubiera hecho, no te habría podido atacar a vos ni lastimar a Allison tanto tiempo. Todos dejamos pasar las señales, dije. Todos, añadió. Eso es lo que pasa con depredadores como Kyle. Reflexionó. Cuentan con nuestro silencio, nuestra vergüenza, nuestro deseo de mantener la paz. Prosperan en los huecos entre lo que sabemos y lo que estamos dispuestos a decir en voz alta. Sus palabras resonaron profundo. ¿Cuántas veces noté algo raro, en Kyle,
y lo descarté para evitar conflictos. ¿Cuántas oportunidades perdí para ver realmente lo que le pasaba a mi hermana? La semana siguiente, Allison y yo visitamos juntas las tumbas de nuestros padres, algo que no habíamos hecho desde el funeral. Colocamos flores frescas y permanecimos en un silencio cómodo frente a la lápida compartida. ¿Crees que estarían decepcionados de mí?, preguntó Allison finalmente. ¿Por haber sido tan ciega con Kyle? No, dije firme. Estarían orgullosos de tu valentía para salir y empezar de nuevo. Y tú lo eres. ¿Estás decepcionada de mí? La pregunta me tomó por sorpresa. Claro que no. Si acaso, estoy decepcionada de mí misma por no ver lo que pasaba antes. Allison me tocó suavemente el brazo. Todas dejamos pasar cosas, pero ahora estamos aquí juntas, y eso es lo que importa. Mientras caminábamos hacia el auto, Allison parecía más resuelta que la había visto desde antes de Kyle. Estoy pensando en formar un grupo de apoyo, dijo, para mujeres que salen de relaciones de abuso financiero. No hay muchos recursos específicos para ese aspecto del abuso doméstico. Es una idea brillante, la animé. Podrías ayudar mucho a la gente. Quizás, dijo pensativa. Al menos puedo mostrarles que no están solas, que hay vida después de sobrevivir. 3 meses después de la reunión familiar que cambió todo, estaba en mi oficina revisando los números trimestrales de ambas tiendas. La expansión iba mejor de lo previsto y habíamos contratado a 3 empleados nuevos para atender la demanda. Mi teléfono vibró con un mensaje de la detective Harmon. Pensé que querrías saber. Kyle aceptó un acuerdo de culpabilidad. 12 años con posibilidad de libertad condicional después de 8. Tu evidencia fue clave. Gracias por tu valentía. Reenvié el mensaje a Allison, que estaba en clase en el colegio comunitario donde se había reinscrito para terminar su carrera. Su respuesta llegó rápido. Finalmente cierre. ¿Cena para celebrar esta noche? Absolutamente, respondí. Llevaré champán. Aquella noche, mientras brindábamos por nuevos comienzos, reflexioné sobre el extraño viaje de los últimos meses. Lo que Kyle pretendía como mi ruina financiera, en cambio me obligó a fortalecer las protecciones de mi negocio y profundizar mis lazos familiares. Lo que quiso causar daño terminó en sanación, en límites, propuso Allison como brindis, y en puentes, añadí yo, los que valen la pena reconstruir. Chocamos las copas, hermanas reconectadas, sobrevivientes ambas. El camino a seguir no estaba completamente claro, pero lo recorreríamos juntas, más sabias, fuertes y libres de las sombras del pasado. Si alguna vez tuviste que reconstruirte después de una traición o apoyaste a alguien en su camino de sanación, cuéntamelo en los comentarios. Estas historias de resiliencia nos recuerdan que nunca estamos realmente solos en nuestras luchas. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que siempre hay esperanza tras la adversidad. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, la familia es lo que hacemos con ella, a través de decisiones de protección y conexión,